¿Qué tal amigos? Gracias por venir nuevamente a mi canal. El día de hoy les traigo un nuevo video. Quiero aclarar que ya llevo algunos meses sin poder grabar por cuestiones laborales, por cuestiones que estaba estudiando la licenciatura en Derecho, pero me he dado la oportunidad de grabar un poco más de contenido, así videos más largos. Este nuevo video no hace referencia al análisis de ningún libro, a mi serie La Odisea que también llevo, o alguna biografía de algún autor, sino que hoy me encuentro en La Habana, Cuba, y quiero grabar diferentes materiales, contenidos referente a las estructuras sociales, la política, la familia, religión y todo lo que tiene que ver con la historia de aquí de La Habana, Cuba. Por eso te pido que me acompañes en este video para ver qué es lo que he encontrado hasta el día de hoy. Quiero partir desde 4 premisas que quiero tocar para poder analizar ciertas cosas. Hoy me encuentro aquí en La Habana, Cuba. Llevo apenas 2 días, no he visitado mucho, pero he tenido la oportunidad de entrevistar o de dialogar con diferentes personas y me he dado cuenta de muchas cosas, por lo cual quiero también enfatizar que para venir aquí a Cuba, a La Habana, Cuba, tuve que estar estudiando por lo menos un mes, libros, viendo videos, revistas, noticias, para poderme documentar un poco acerca de cómo es la política, su historia, la ideología cubana y todas las percepciones que se tienen. Porque a veces se prejuzga desde la ignorancia por lo que nos dejan, por lo que vemos, por lo que escuchamos, ese pataleo que dan los norteamericanos frente a esta nación, a esta República de Cuba. Y mucha gente se va con esa idea de que Cuba tiene muchas cosas malas, hay denostación, hay muchos peyorativos, eufemismos para referirse a esta nación, lo cual es erróneo y yo me he encontrado con muchas cosas en estos 2 días apenas en cuestión política. Por ejemplo, que la gente sabe de política, la gente tiene conocimientos, sabe muchas cosas de la historia, de sus derechos, de todo lo que tiene que ver con la política. He hablado con personas y a veces te dan una cátedra de muchas cosas que uno desconoce y presupone que sabe. Entonces yo me he encontrado con muchas personas así y la verdad me siento contento, me enriquece mi léxico, mi cultura, todo lo que puedo ir aprendiendo y qué más de venir a esta nación y poder conocer todo lo que nos puedan dar en aprendizaje, ¿no? Quiero partir, como dije, desde 4 premisas. Lo primero es decir que Cuba es un país socialista. Posterior, quién es José Martín y quién es Fidel Castro y el Che Guevara. Partimos desde que en Latinoamérica existen 4 países que son socialistas. Pues es Cuba, Venezuela, es Nicaragua y es Bolivia. Son estos 4 países que tienen este tinte político socialista. ¿Quién es el que logra instaurar el socialismo dentro de Latinoamérica? Un hombre que fue revolucionario y fue aquí cubano, que es Fidel Castro. Fidel Castro, Rus, logra establecer lo que es el socialismo en Latinoamérica. Primero, en lo que es Cuba, sus ideas eran marxistas, lenistas, y de José Martín, otro revolucionario que da la primera independencia de Cuba. Partimos de ahí que él logra instaurar el socialismo. Según él, trataba de instaurar un modelo diferente al comunismo porque sus ideales de Fidel era un comunista, pero él trata de entrar un modelo diferente y se basa en el socialismo. Pero al final de cuentas, considero que sus sesgos o que hasta cierto punto pues tenía ideales marxistas y lenistas que lo llevaron a crear un modelo totalmente diferente, ¿no? Él logra instalar lo que es el socialismo. Muchas de las veces se tiene, y lo digo desde México, que muchas veces las personas cuando escuchan hablar de socialismo, de comunismo, es el terror, es algo que va que está fuera de lugar, algo que te va a llevar a la pobreza y a todo este tipo de cosas. Cuando esas personas lo dicen desde la ignorancia, lo dicen desde su desconocimiento, porque muchas de las veces repiten miméticamente lo que les han inculcado la extrema derecha, la derecha, el imperialismo, y empiezan a ver el socialismo como algo que está mal. El socialismo tiene algunas ideas, como por ejemplo hacer relaciones entre estos mismos países, y
se ha discutido muchas de las veces que México va a ser un país socialista desde que el expresidente Andrés Manuel López Obrador se instaura como presidente en el 2018. Se tenía esa creencia que México, por ejemplo, iba a ser un país socialista, lo cual es un exabrupto totalmente, porque México es difícil que pueda ser un país socialista cuando su rasgo ideológico pues tiene que ver con el capitalismo y todas estas influencias políticas por parte de los Estados Unidos de Norteamérica. El socialismo a través de la historia pues ha tenido aquí en Latinoamérica esas ideas, esos rasgos de que va a destruir a la población, ¿no? Que va a haber hambruna, que va a haber todo este tipo de cosas, cuando hay una realidad que no conocemos o no se conoce a veces qué es el socialismo y cuáles son sus características. Ciertamente en Latinoamérica el socialismo como lo he mencionado, mal visto por los antecedentes históricos que tienen estos países como Cuba, Venezuela, Nicaragua, Bolivia, donde hay escasez. Pero muchas veces pueden decir, es que el socialismo no funciona. Pues se ha visto yo desde mi perspectiva y lo que pude estudiar, el socialismo en Latinoamérica se ha visto golpeado por ese antagónico y por esa animadversión, esa hegemonía de los Estados Unidos de Norteamérica, ese imperialismo que ha querido tener frente a otros países. Entonces, ese golpeteo, esos golpes mediáticos que dan contra estos países, contra esta idea política, pues parten desde el imperialismo norteamericano que no deja fluir a estos países que quieren o buscan esa independencia. Quien está fuera de lo que los Estados Unidos busca dentro de su sistema político o geopolítico, pues se tienen que enfrentar a las consecuencias de lo que este imperialismo va a causar en estos otros países. Ciertamente hay modelos en otros países donde el socialismo se implementa y funciona bien, lo cual es interesante cómo habría que plantearlo. Estos países, lastimosamente, pues en materia económica no han tenido una buena respuesta a este modelo socialista, pero hay países en otras partes del mundo que no están en Latinoamérica donde el socialismo funciona y funciona de manera adecuada. Cuba es un país socialista, hay muchas cosas que me he encontrado y que más adelante las voy a ir platicando. Posteriormente hay un hombre aquí en Cuba muy querido por la población que es José Martí. De hecho, el aeropuerto aquí de Cuba se llama así, hay muchas plazas, hay muchos monumentos a este hombre porque fue un líder revolucionario. Partimos también desde que Cuba, en este caso, pues prácticamente ha tenido dos independencias, si así lo podemos decir, la de 1898, cuando en su momento Cuba fue conquista española, entonces ahí en 1900, me parece que es 1995 al 98, donde hay una disputa para la independencia de Cuba y quien logra liderar pues este movimiento es José Martí y es alguien muy querido dentro de la historia cubana. José Martín es como Simón Bolívar de Venezuela, de Chile y de todos estos países latinoamericanos, donde también Simón Bolívar pues, fue una parte fundamental dentro de la independencia de estos países ante las colonias o ante esa hegemonía española que tenía conquistado estos países de Latinoamérica. Entonces José Martín fue un papel importante dentro de la primera revolución cubana en 1898. Posteriormente, en el año 1902, es cuando ya se formaliza la independencia cubana, pero es gracias a este hombre, José Martín. Posteriormente, José Martín influye mucho en la vida de diferentes revolucionarios. De hecho, en México, por ejemplo, no sé si han escuchado esa frase que decía el expresidente de amor con amor se paga, pues es una frase de José Martín y es muy influyente dentro de Latinoamérica este personaje. Posteriormente se viene una segunda conquista extranjera, en este caso fue por los Estados Unidos de Norteamérica, aquí a Cuba, y es ahí donde inicia un nuevo movimiento revolucionario por algunos antecesores a Fidel Castro, pero él es el que lucha para esta independencia, Fidel Castro. Fidel Castro es un hombre que estudió bastante, era un hombre muy elocuente, era abogado, había estudiado la política exterior, interior, y era una persona muy inteligente según los libros de historia y según lo que me cuentan aquí en Cuba.
Este hombre tenía, por lo que he indagado, una buena narrativa, una buena elocuencia, era un orador infalible, porque llegaba a tener pues alrededor de 5 horas al público, 8 horas entretenido, dando un discurso de lucha, de guerra, que esto causaba una excitación dentro de los conciudadanos. Entonces, es una persona muy inteligente, logra hacer muchas cosas en Cuba, Fidel Castro, como por ejemplo sus tres ejes, el deporte, la salud y la educación gratuita. Quiero aclarar que Cuba tiene uno de los mejores modelos educativos en cuestión de medicina y ha servido para poder ayudar a otros países latinoamericanos todo lo que ellos han extendido. Aquí en Cuba me he encontrado con estudiantes y hay estudiantes que llevan 10 años estudiando, 6 años teóricamente y 4 tienen que ir a lo pragmático para poderse titular como médicos aquí en Cuba. Entonces, hay muchas personas que vienen de Latinoamérica a estudiar aquí a Cuba por el mismo nivel de exigencia que hay dentro de las universidades. Entonces Fidel Castro logra este modelo socialista aquí en Cuba y parte de estos tres ejes, el deporte, la salud y la educación. Entonces esos son sus modelos. Claro que dentro de aquí de Cuba hay mucha gente que lo quiere, lo adora, pero hay también gente que sus antagónicos que mencionan y señalan algunos errores que él tuvo, por ejemplo, en materia económica, pues de alguna manera no dejó buenos resultados, ¿no? Entonces ahí habría que analizarlo, pero él logra influir dentro de la República de Colombia. Posteriormente tiene relación con Venezuela, en su momento con Hugo Chávez, tienen una relación impresionante que Hugo Chávez quería mucho y viceversa, se querían mucho, eran hermanos. De hecho, hasta Hugo Chávez llamaba papá, políticamente hablando, a Fidel Castro. Entonces se empiezan a hacer estas relaciones, hay la importación y exportación de petróleo, sus recursos naturales aquí es el petróleo, es el níquel, y empiezan a hacer este movimiento socialista y hay una hermandad dentro de Venezuela y Cuba. Ahorita dicen que se ha perdido un poco esta relación con el presidente de Venezuela y el presidente de Cuba. Entonces ahí vamos viendo cómo se va gestando la idea de Fidel Castro, que es un revolucionario y que muchos lo conocen como el general de la esperanza latinoamericana y le dan muchos adeptos a lo que él ha formado. Posteriormente hay otro hombre importante dentro de la revolución cubana que es el Che Guevara, Ernesto Guevara, y es el general pues militar dentro de la dinámica de todo lo que construye Fidel Castro. Para muchos, el golpeteo de los norteamericanos, el golpeteo que han hecho mediáticamente a través de los años contra Cuba, decían que el Che Guevara pues era el matón de Fidel Castro, lo cual ahí muchas personas pues lo ven así. Desde mi perspectiva política no lo veo así. Al final de cuentas fue una lucha que tuvieron para sobreguardar sus vidas y la de la nación. Entonces el Che Guevara es amigo importante dentro de la vida de Fidel Castro, que en sus últimos momentos de amistad, los norteamericanos, cuando el Che Guevara se va para Nicaragua, para Bolivia, a hacer la revolución también allá, pues empiezan a decir, a golpear que se habían separado su amistad, lo cual era incorrecto, siempre fueron amigos, el Che Guevara le escribía a Fidel Castro y viceversa, y se hablaban siempre. En este caso, el Che Guevara pues es privado de la libertad, le privan la vida y muere. El Che Guevara pues también dentro de la dinámica de la revolución cubana y tiene muchos cargos políticamente hablando, lo cual es muchos de ellos dejó muchas enseñanzas, aprendizajes y dentro de la práctica pues también hubo muchos errores, ¿no? Entonces esto es lo que he ido conociendo dentro de lo que tiene que ver con Cuba, con algunas ideas políticas que les acabo de mencionar y que voy a ir escribiendo un poquito más, voy a ir grabando más contenido para nuestro canal. Ya sabes, si tienes alguna duda, algún comentario, dale like, comparte y comenta lo más importante, tus ideas. No tengo una verdad absoluta, voy aprendiendo, voy indagando un poquito más y hoy tocó venir a Cuba para poder conocer un poco más acerca de su historia.